Contexto económico. Sí, con nosotros está Daniel González, economista. Es día de escucharte, Daniel. Gracias por estar. Gracias, Marcela. Buenos días, licenciado de los radioescuchas de Contextos. Bueno, pues hoy traemos algo de las cifras de lo que traen este tipo de desastres naturales y que hemos sufrido últimamente todos los mexicanos, porque creo que sí todos los hemos sufrido de una u otra manera, sin querer trivializar el tema, que es algo lamentable. Y bueno, pues nuestros pesares acompañan a todas las familiares de las víctimas, ¿verdad? Pero tenemos que hablar un poquito de qué le espera a la economía mexicana en función de este tipo de circunstancias, en función de este tipo de desastres. Y lo primero que debemos recordar es hacer un comparativo entre lo que pasó en el 85 y lo que hemos estado viviendo estos últimos días en el entorno mexicano, ¿no? El primer dato es que en 1985 se hablaba de entre 2.800 y 3.000 edificios que tuvieron algún tipo de daño o colapso, cuando ahora se está estableciendo la cifra, todavía sin tener la cifra, entre los 300 y los 500 edificios. Uh-huh. Estamos hablando de una relación de 6 a 1, no de lo que se vivió hace algunos años. Cuando en el 85 se hablaba de 15,000 viviendas dañadas, 15,000 viviendas afectadas en la Ciudad de México, hoy estamos hablando que, por ejemplo, en Jojutla son 20,000 casas afectadas, entre Oaxaca y Chiapas estamos hablando de 50,000 viviendas afectadas, estamos hablando de 2.5 millones de mexicanos en Oaxaca y en Chiapas que han sido afectados por este tipo de fenómenos y que tampoco podemos perder de vista. 1.5 millones de mexicanos en Chiapas y 1 millón aproximadamente en Oaxaca. Estamos hablando de 4.500 micro y pequeñas empresas afectadas, y que eso tiene un impacto verdaderamente directo en la actividad económica mexicana. En el año 2015 el impacto se dio en el año de 1985, el impacto de la economía se dio en el 86, cuando la economía decreció un 3 puntos respecto del PIB. No sabemos en qué magnitud tuvo el impacto esta recesión del 86, sin embargo fue significativo, ¿no? Y el impacto también de aquellos años se da en el último trimestre del año 2000, de 1985. Hoy, por el tema de las telecomunicaciones, de la conectividad que se tiene en nuestro país, probablemente el impacto económico se pueda ver en el tercer trimestre de este año. Es una diferencia fundamental, ¿no? Pero se puede especular el porcentaje que impactará en el PIB. Bueno, por ejemplo, economistas como Enrique Quintana hablan de que no habrá ningún tipo de impacto económico por este tipo de desastres, o Luis Miguel González, director editorial de El Economista, pues habla de que las condiciones económicas no son de la misma magnitud en una población de 50,000 habitantes que en una región como la Ciudad de México, y que como no están afectadas los temas de infraestructura nodal, pues las afectaciones serán pocas, ¿no? Pero sin embargo, sí va a haber un impacto en el presupuesto, ¿no, Daniel? Definitivamente. Diferimos de estas visiones de estos economistas optimistas, de economistas muy importantes, ¿no? Nosotros somos maestros en escuela hablando de economía, y lo primero que le dices a los estudiantes es que si tú no entiendes que hablar de economía es hablar de alguien que se quedó sin trabajo, es hablar de niños que se quedan sin comer, es ubicar que familias no tienen el sustento para subsistir, tú no puedes ser economista ni estar hablando de este tipo de temas, ¿no? Estamos hablando de 2.5 millones de gentes afectadas, estamos hablando de 70,000 viviendas que van a tener impacto de una u otra manera, y que el primer impacto que vamos a ver tiene que ver con las cifras de los presupuestos, de los superávit. Yo creo que vale una comparación, Daniel, o sea, si son 2.5 es mucho más que la población de la comarca lagunera. Definitivamente estamos hablando de 1.7 millones de habitantes aproximadamente en la comarca lagunera. Casi la población del estado de Coahuila son 3 millones, por ejemplo, y superior al estado de Durango, para irlo poniendo en perspectiva, ¿no? No podemos olvidar los temblores del 7 de septiembre, pero tampoco podemos pasar de lado los huracanes Irma y Katia en Veracruz, y entonces estamos hablando de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, del Estado de México, de la Ciudad de México, estamos hablando de Morelos, y estamos hablando de Puebla, y esto ya tiene un impacto significativo en la actividad económica de nuestro país. El tema del Fonden te hablaba de que ya se estaban destinando
9,000 millones de pesos para la reconstrucción de Veracruz, de Oaxaca y de Chiapas. El presupuesto del Fonden es de 15,000 millones de pesos, de los cuales deja un remanente de 6,000 millones para la reconstrucción de la Ciudad de México, de Puebla, del Estado de México y de Morelos. Oye, Daniel, déjame preguntarte. Digo, es una tontería, pero de todos modos me aventuro y te pregunto. ¿Ese dinero está depositado en algún lugar y entonces tiene la etiqueta? Úsese solamente en casos de tal y tal. Eso es lo que debe de funcionar, y de hecho, respondiendo a la pregunta de Juan, es donde se está considerando un ajuste en términos de presupuesto, porque todavía falta considerar los daños de este sismo que se acaba de presentar y ver si será necesario una ampliación del presupuesto por este respecto, ¿no? ¿Y ese ajuste cómo se hace? ¿Van a recibir más dinero de dónde? ¿De dónde van a tener más recursos? Puede ser a través de déficit, puede ser a través de deuda, y es que ese es el otro impacto. Entonces, cuando se esperaba que para el año 2008 tuviéramos el primer superávit después de 10 años, probablemente esta condición vaya a cambiar, y este es un primer impacto que podemos tener en la actividad económica mexicana. El otro tiene que ver con el desabasto de bienes y servicios básicos, y esto le va a impactar directamente al ciudadano común, ¿no? Vamos a ver seguramente incremento en precios de algunos bienes y servicios, y que va a tener un impacto directo en el tema de la inflación, y no es dicho por mí, no es una cuestión de especulación, ¿no? El Siglo de Torreón, en la página 5, habla de que el sismo inflará algunos precios, de acuerdo al director general de la Canacintra, que ya están previendo este tipo de impactos en la economía. Y entonces, cuando dicen que no va a tener ningún tipo de impacto, perdonando la expresión, pues bueno, ¿verdad? De qué se trata, ¿no? A lo mejor para los señores políticos que diseñan los presupuestos detrás de un escritorio maravilloso, laqueado, y un mullido sillón, seguramente no tendrá. Que el litro de leche se vaya de $1 a otro de diferencia, pues a lo mejor no tiene el impacto, ¿no? O que el kilo de papas se incremente 2 o 3 pesos, no tiene impacto para este tipo de personas, pero para el ciudadano común es gravísimo, ¿no? Y el tema, por ejemplo, también de la infraestructura, en donde hablaban de que en Chiapas solamente se cayeron 76 puentes, eso te habla de un tema de acceso a bienes básicos, y bueno, de hecho, Grem hace un momento manejaba la nota de que algunas laboratorios médicos hablaban ya del desabasto de cierto tipo de productos a este respecto, y esto impacta directamente en la inflación. Pero sabes también en cosas más simples, y lo platicábamos también casi en el arranque del programa con Carlos Rivera Flores, gerente corporativo de comunicación organizacional del ALA, y le decíamos que pues estamos enterados que es bien difícil ahorita la circulación de camiones y de vehículos en la Ciudad de México. Hay muchos retrasos en las entregas de productos que van haciendo que salen de la Ciudad de México o que llegan a la Ciudad de México, y va haciendo que se entorpezca la línea de producción en algunos casos, o el abasto para cierto tipo de servicios. Y entonces esto de alguna manera tiene una repercusión y un impacto, porque ya sabemos que la dilación en la entrega de materias primas y demás, así como en la construcción, a más días de que se retrasa la obra, más costosa es, pues así la gente que produce, entre más días pasan para que lleguen las materias primas o lo que se requiera en función de los servicios, pues hay un impacto. Ley de oferta y demanda, nada más con eso. Y entonces Citibanamex, antes de que se dieran estos fenómenos, hablaba de una variación ya en la inflación al final del 2017 del 6.25, y la establecían el 6.30, más estos acontecimientos y que estamos hablando, seguramente tendrá un impacto en la inflación subyacente, que es la que mide los precios que tienen más importantes vaivenes en la actividad económica, pero que definitivamente también tiene un impacto, ¿no? Además, tenemos los efectos por el tema de las aerolíneas, de los hoteles, de los pagos de los aeropuertos, de las carreteras, el tema de las aseguradoras, de la vivienda, de alimentos básicos. Todo esto puede tener un impacto en el bolsillo del ciudadano común, ¿no? Que no podemos perder de vista. Ahora bien, también se reunió el Consejo de Estabilidad Financiera, que está integrado por el secretario de Hacienda y un subsecretario, por 2 subgobernadores del Banco de México y los presidentes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de Seguros y Fianzas, y el del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y ellos establecían
que teníamos ciertos problemas en la actividad económica que ya estaban presentes y que no podíamos perder de vista, además de este tipo de acontecimientos, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, el deterioro de la condición de la corrupción que se está viviendo en este país y que todavía es un impacto que se está dando en la economía. Estaban hablando del tema de la pobreza y de la indigencia, y que ese es un tema que no podemos perder de vista, de lo que está sucediendo en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, que son los estados más pobres y que lo único que tenían lo perdieron. Vamos a ver todavía problemas más fuertes de pobreza y desigualdad en los próximos años, en los próximos meses en la economía mexicana, ¿no? Pero también tenemos que no perder de vista el riesgo por el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Tenemos que ver el tema de la modernización del tratado y cómo va a afectar este tipo de decisiones a la economía formal de nuestro país. Las políticas económicas proteccionistas adicionales a la negociación del Tratado de Libre Comercio que se puedan dar en la economía norteamericana, y la normalización de la política financiera en Estados Unidos, que tiene que ver con incrementos de tasas de interés. Oye, Daniel, ¿cómo se integra la ayuda internacional, los recursos, no digo en especie, sino monetarios? ¿Cómo se integran a tratar de remediar esta contingencia? ¿Se hace una cuenta especial? ¿Se va disponiendo de la misma a través de organismos de la sociedad civil? ¿El gobierno la recibe y el gobierno la pone ahí en lo que tiene que ver con el presupuesto para contingencias? ¿Cómo es? Bueno, con los acuerdos Bretton Woods en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Banco de Reconstrucción, que se convertiría años más adelante en el Banco Mundial, que es la institución financiera a nivel internacional que se encarga de brindar apoyos precisamente para el combate a la pobreza, para la marginación, para resolver desastres, y el Banco Mundial hace llegar recursos a los gobiernos federales, a los gobiernos de cada país, o incluso a gobiernos estatales, para que según el programa que requieran y que documenten, puedan hacer uso de este tipo de recursos. Entonces pasa directamente a los gobiernos para que a través de los programas que estén requiriendo, que estén formalizando, que estén programando, les hagan llegar cierta cantidad de recursos para enfrentar este tipo de temas. Y el otro mecanismo es a través del Fondo Monetario Internacional, que tiene líneas de crédito específicas para brindar estabilidad en el sector financiero de un país, ¿no? Entonces, si estamos hablando de temas de déficit o de superávit, por ahí puede ser otro mecanismo por el cual se pueda resolver este tema de apoyos financieros internacionales, además de las donaciones que hace cada uno de los países, que va de gobierno a gobierno. Ahora, déjame preguntarte otra cosa. En función de los apoyos en especie, ¿esto va a significar, por ejemplo, que se extiendan recibos de donación? De honorarios. Recibos de donación de impuestos. Okay. Y si pudiera esto tener un impacto importante en lo recaudado por Hacienda. No, me parece que por ahí no va el tema. Va más bien al interior del país, que hacia dónde se están destinando este tipo de recursos y que puede generar desabasto de cierto tipo de bienes en otros sectores de la economía, generando procesos inflacionarios. Me parece que por ahí puede ser el tema más importante. Ahora, cuando se da el sismo de 1985 y empieza el proceso de reconstrucción, de alguna manera reactiva la actividad económica vía la construcción. Lo que podemos esperar es que a mediados del año siguiente o al segundo trimestre del siguiente año podamos ver un impacto positivo en la economía a través de el tema de la construcción, que es un motor muy importante para la economía, sobre todo de nuestro país, y que de alguna manera trate de compensar los efectos que se van a dar, me parece que al final de año, por este tipo de sucesos naturales que se están presentando en la economía mexicana. Muy bien. Y agregando un poco a esto que tú mencionas, comentar con el auditorio lo que dice el día de hoy la columna Templo Mayor. Ya es un hecho. El proyecto de presupuesto 2018 se va a ajustar para cubrir las necesidades que provocaron los sismos, lo cual haría aún más chica la cobija de los recursos. Lo que era un rumor se convirtió en noticia oficial cuando José Antonio Meade estimó que serán unos 9,000 millones de pesos los que se destinen a la reconstrucción de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Esto significa que habrá que recortar
muchas de las partidas que ya se habían prometido a los estados, a ver si ahora alcanza. Así es, ¿no? Porque recordemos que el presupuesto del Fonden era de 15,000 millones de pesos, 9,000 ya van para Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y quedan 6,000 sin tener todavía el presupuesto de cuánto se va a tener que reinvertir para la Ciudad de México, para Puebla, Estado de México y Morelos. Esto es independiente del presupuesto que pudiera tener la Ciudad de México. Cada estado, tiene un presupuesto destinado a ello, ¿no? Sí, la Ciudad de México tiene un presupuesto de 4,500 millones de pesos de su Fonden, de su Fondo de Contingencias contra Desastre, que también va a tener que hacer uso de este tipo de recursos, ¿no? Sí, y nos están preguntando acá, que me parece también de mucho interés. Dice, es una terapeuta que me dice que un paciente de 13 años le preguntó que a dónde llevan los escombros, quién se los lleva, dónde van a quedar, y eso significa también un aspecto económico importante, ¿no? El traslado de todos estos escombros. Seguramente habrá allá en la Ciudad de México centros de transferencia y tendrán que pues, disponer, como deben de disponer, un material como este. Por supuesto, la verdad no conozco al respecto. Sé que tiene que ver con el tema de la construcción, del traslado de empresas que se encargan precisamente de reciclar y procesar este tipo de servicios, pero que todavía no van a empezar a funcionar hasta que se asignen los presupuestos destinados y que de alguna manera coadyuvará a recuperar la actividad económica en aquellas partes del país. Muchas gracias, Daniel, por tu presencia. Estamos a sus órdenes. Daniel Gracias. González, ¿nos dejas punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com.